La tarde del Señor, amén, ha seguido Dios, amén, glorificándose, ha seguido Dios obrando, amén, no, ¿cómo se goza, Viña? Yo no lo había visto danzar, Viña. Wow, oye. ¿Viste cómo, ¿viste cómo se pone? No, y eso es un asalto, ¿sabes? Porque eso es mío. Ahí. Gloria a Dios. Así que bueno, nos gozamos, dele like, dele compartir. Que, ¿verdad? Nosotros nos gozamos muchísimo con la palabra que Dios pone en el corazón de nuestro hermano Alfonso. Pero hoy lo vamos a ver en la faceta, amén, de testimonio y ¿verdad? En mi carácter particular, ¿verdad? En mi carácter personal. Pues yo me gozo de escuchar el testimonio de nuestro hermano Alfonso, un testimonio muy poderoso, hermano. Estamos seguros que usted se va a identificar, usted se va a gozar, gloria al Señor, con, ¿verdad? Las vivencias, hermanos, que nuestro hermano Alfonso, ¿verdad?, tuvo que pasar, y todo fue un proceso de formación para hoy ver el resultado del hombre que Dios, amén, pudiéramos decir, formó por medio del proceso, amén. Así que, gloria al Señor, nos gozamos de tener a nuestro hermano Alfonso Luis Otero Alejandro Jr., porque es Junior, ahora es Junior. Dímelo, Alfonso. Bueno, Dios bendiga a toda esa gente linda. Hoy nos sentimos contentos de estar aquí, gloria al Señor, amén. Para mí es un privilegio poder llegar a este lugar para traer, ¿verdad?, mi testimonio, parte de mi testimonio, que realmente tenemos más historia que Cisco Quilla, Llanero Solitario. Amén, sí, tenemos muchas historias. Amén, que Dios nos ha permitido vivir, gloria al Señor. Saludamos a mi amada esposa, hermana Judy, que ha sido un eslabón muy importante, ¿verdad?, en mi vida. Saludamos a toda esa gente linda que nos escuchan a través del internet. Amén, saludamos al pastor Héctor Delgado. Saludamos a Norberto, que creo que gloria al Señor. Andan por allá, sí, gloria a Dios. Así que le saludamos de una manera especial, esperando que todos esos testimonios, la depresión, todas esas cosas que, amén, gloria al Señor, se ha testificado, que la gente haya escuchado, claro, amén, pues la gente puede entender que hay una solución para la depresión. Eso es. Amén, gloria al Señor. Yo no sé si yo tuve depresivo, yo tuve tantas cosas en la vida que... pero, ¿verdad? Porque para ese tiempo ese concepto de depresión no se escuchaba. Todo era changuería. Lo que tiene, lo que tiene changuería. Lo que tiene changuería. Realmente, gloria al Señor, estamos contentos. Saludamos a todos mis hermanos. Y entonces, gloria al Señor, para mí ha sido un privilegio, ¿verdad? Estar en esta preciosa hora, llegar hasta aquí para gozarnos con mis hermanos, amén, que usted pueda escuchar un testimonio, ¿verdad? Gloria al Señor. Cada cual, cuando yo antes escuchaba los testimonios, hermano, pues yo me maravillaba, ¿verdad?, de lo que había sucedido con la gente. Hoy yo los testimonios los oigo y me maravillo de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene muchas formas de salvar a la gente. Y si usted ha escuchado los testimonios que han pasado por aquí, se va a darle cuenta que son diferentes. Que Dios tiene muchas maneras de tratar con el ser humano. Y por eso todo el que me está escuchando tiene que entender, ¿verdad?, que Dios sabe la medida, amén, perfecta para llevarte al propósito que Dios tiene con tu vida. Y una de las formas que cuando usted mira, ¿verdad?, gloria al Señor, es la más común que Dios usa. De una manera u otra, yo le puedo garantizar que todo el que ha pasado por aquí, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, que ha tenido la experiencia que haya tenido, nunca usted va a escuchar que faltó una palabra. Siempre hubo una palabra, porque Dios le plació salvar los creyentes por la locura de la predicación, ya sea cuando niño, ya sea cuando adulto, la edad que haya sido, un mensaje, alguien le habló y, ¿verdad?, alguien dijo algo que impactó su vida, un testimonio de un familiar, una abuela que le servía a Dios, una tía, alguien que le habló a Dios, y la Biblia dice que esa palabra no volverá a traer vacía. Y, ¿verdad?, por lo menos yo pues puedo testificar en el caso de mío, pues yo, ¿verdad?, en mi casa eran católicos, apostólicos, amén, de Sidra y de otros lugares, y ¿verdad?, no me enseñaron la cuestión del evangelio, pero gloria al Señor. Aún luego, pues en la cárcel tenía un temor a Dios a base de que Dios todo lo ve, que me enseñaron, de que Dios era bueno, y tenía un temor a Dios que aún en la cárcel pues visitaba la iglesia, iba a la iglesia, y hermano, esa palabra realmente no vuelve atrás vacía, siempre Dios la prospera en aquello por el cual Dios la envía. Así que yo voy a hacer una oración para comenzar a testificar, amén, de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida.
y, ¿verdad?, y de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Todavía estamos en la rueda del alfarero y Dios sigue todavía trabajando con nosotros y haciendo la obra que Él comenzó, perfeccionándola, completándola para la gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, no a nosotros, a tu nombre damos gloria. Te presentamos en esta hora esta audiencia que va a escuchar este testimonio de las maravillas que tú has hecho en mi vida. Yo te doy las gracias y la gloria por todas las cosas lindas que tú has hecho en mi vida y te pido que tú uses, Dios mío, este testimonio para edificar, para tú crear conciencia en vidas que me escuchan, que tal vez no te sirvan. Mira los presos que nos ven, que nos escuchan, que este testimonio les sea de un aliento, de una motivación a que ellos se acerquen a ti de una manera especial. Señor, glorifícate de una manera poderosa. Todo será para tu gloria, Señor, para la honra tuya. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, convence en este día de pecado de una manera especial en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios. Amén, amén. Y comenzamos este testimonio, ¿verdad? Gloria al Señor. Y quiero usar, ¿verdad?, para comenzar este testimonio, amén, gloria al Señor, una palabra que se encuentra en el capítulo número 6 del libro de Marcos. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el capítulo número 6 del libro, amén, de Marcos. Mire lo que dice la Biblia. Capítulo 6 de Marcos, versículo 45 en adelante. La Biblia se lee: a la gloria del Padre, del Hijo, la comunión del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que las hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy, pues, ¿verdad?, gloria al Señor, uso esta palabra que acabo de leer para comenzar este testimonio. Amén, porque yo también estaba en medio de ese mar remando con gran fatiga, ¿verdad?, porque no sabía cuál sería el fin de mi vida, ya que, ¿verdad?, gloria al Señor, a la edad de ya 14 años, amén, comencé mi vida, ¿verdad?, a usar marihuana y empecé a descarriarme a esa edad. Ingresé a un hogar CREA y de ahí en adelante pues se acabó mi vida familiar, ya que pues de ahí para adelante, pues cuando salí de CREA pues ya tenía casi 17 años y comencé a vivir una vida independiente a mi familia y, ¿verdad?, gloria al Señor, estaba como esta gente remando sin saber cuál sería el fin. Y, ¿verdad?, es muy importante que todo el que me escuche en esta hora pueda entender eso, la necesidad que nosotros tenemos de saber, hermano, que cuando uno no tiene lo que por naturaleza deberíamos de tener, porque como yo enseño, ¿verdad?, a la gente, cuando usted ve una yegua, ¿verdad?, que cuando uno habla de yegua, pues uno piensa en Angelito. Angelito sabe de eso de caballo y esas cosas. Cuando no te rías, amén, cuando una yegua pare hoy, Angelito puede dar testimonio de eso, y ese potro hoy mismo anda, nadie tiene que enseñarlo a andar, hoy mismo ese caballo, ese potrito anda. Pero nosotros los seres humanos no, nosotros necesitamos que nos enseñen a andar, que nos cuiden, que nos den de comer, que nos den amor. Y si nosotros no tenemos eso, pues eso se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Ver? Y eso se manifestó en mi vida, ya que vengo de un hogar disfuncional, donde me crió una abuelita, ¿verdad?, donde mis padres, ¿verdad?, se separaron
cuando yo era un niño, y me crió una abuelita mía, y la abuelita mía pues hizo todo lo posible por darme una buena educación, darme amor, pero acuérdese que necesitaba el calor de una madre, el calor de un padre, y aunque veía a mi padre todos los días lo veía, pero no vivía debajo del techo con él, vivía aparte con mi abuelita. Y en mi crianza pues faltó eso, y eso, como eso faltó, pues a esa edad de 13 a 14 años empezó a manifestarse, ¿verdad?, eso que me faltó. Y, ¿verdad?, como a esa edad uno comienza a buscar la identidad y empieza uno a mirar, ¿verdad?, a la gente de otro ángulo. Y yo tenía unos vecinos que eran gente que no eran ricos, pero eran de una clase media, estaban bastante bien económicamente, y ellos pues tenían como 5 hijos, y ellos pues las navidades, en esos días festivos, pues ellos les regalaban a sus hijos cosas bien caras, importantes, bonitas para un niño, ¿verdad? Como una bicicleta, un guante de pelota, ¿verdad? Cosas así. Y yo pues cuando yo iba a buscar mi regalo era un pañuelito con un par de pesetas, metía, después que yo había casado toda la tarde buscando pasto, ¿verdad?, para los camellos. Pues los camellos lo que me traían, amén, de regalo, era un pañuelito con 2 o 3 pesetas envueltas. Y todo eso pues siguió alimentando todo eso que yo tenía necesidad. Pues yo iba a veces a la escuela, yo veía a los otros compañeros con sus madres, sus padres, y pues iba mi abuelita. La cuestión es, hermano, que eso pues creó ¿verdad?, esa falta de identidad, y a la misma vez ese complejo, esa falta de baja autoestima, ¿verdad?, que se empezó a manifestar a esa edad, cuando comencé entonces a querer sentirme ser alguien, ¿ves?, y más importante que los que vivían al lado mío, ¿verdad? Y entonces ahí comencé a fumar marihuana, comencé, gloria al Señor, ¿verdad?, a hacer cosas que no le agradaban a Dios y eran malas, y comencé a vender porquería de marihuana en la escuela. A esa edad comencé a descarriarme completamente. Y yo hago un punto, ¿verdad?, en esto, porque, ¿verdad?, queremos que estos testimonios lleven al propósito, que no es solamente buscar que la gente, ¿verdad?, que mira, hoy mi esposa me dice, hoy se te regala Mensi. Hoy no, pues entonces, gloria al Señor. Es muy importante, ¿verdad?, hacer este paréntesis aquí, para que los que me están escuchando, que puedan entender, lo importante es que usted piense, cuando usted tiene problemas en su matrimonio, usted piense en el daño que usted le hace a sus hijos una vez usted se divorcia, una vez que entonces usted empieza a faltar en la vida de ese joven, de esa joven. Eso va a traer un efecto, ¿verdad? Y eso usted debe de pensarlo, amén, cuando usted va a tomar decisiones de una separación, de un divorcio, ¿verdad? Si usted ama a sus hijos, hay a veces que nos divorciamos por cualquier tontería y no pensamos en nuestros hijos, no pensamos, ¿verdad?, en el efecto que va a traer eso. Pues yo le quiero testificar que en mi experiencia de tantos años junto a adictos, a presos, la mayoría de los delincuentes y de la gente con conducta incorrecta vienen de hogares disfuncionales, la mayoría, porque Dios nos hizo de esa manera. Necesitamos una crianza saludable, necesitamos que nos enseñen moral, que nos enseñen, ¿verdad?, y que nos eduquen con amor, ¿ves? Y si eso no está, eso se va a manifestar. En mí se manifestó a esa edad, comencé a hacer cosas malas. Fui a un hogar CREA, en un hogar CREA tuve 2 años y medio. Ahí cuando salí de CREA, pues gloria al Señor, me comencé a seguirle lo mismo, porque nadie puede cambiar el corazón de nadie, solamente Dios. Ahí comencé a hacer otras cosas, ¿verdad?, más graves que fumar y hacer, ¿verdad?, esas cosas. Y cuando comencé a delinquir más fuertemente, que entonces comencé a usar droga, ¿verdad?, por las venas, empecé a meterme heroína, empecé a meterme toda esa porquería, pues ahí se agravó mi condición y comencé a hacer cosas, ¿verdad?, como asaltar, como robar y hacer cosas que no se deben de hacer. Comencé a hacerla, pero a la edad de 19 años, ¿verdad?, me acusaron a los 18 de un asesinato en primer grado, de un asesinato que yo no había cometido, ¿verdad? Yo era un delincuente ya para ese tiempo, pero ese asesinato yo no lo había cometido, ¿ves? Y yo tengo un testigo, se llama Dios, ¿verdad?, que sabe que no estoy mintiendo. O sea que me acusaron de un caso que yo no había hecho. Vuelvo y reitero, no era un santo, estaba delinquiendo, estaba haciendo cosas que no agradan, pero eso no lo hice yo. Pero por eso me sentenciaron a una cadena perpetua. Me encontraron culpable, amén, de ese delito, y me sentenciaron a una cadena perpetua. A la edad de 19 años me sentenciaron.
Y yo me acuerdo que cuando yo llegué a la cárcel, ¿verdad? Y cuando estaba orando hoy al Señor, que me preparaba para venir aquí, ¿verdad? El Señor me inquietaba a hablar sobre esto, enfatizar mucho en esto, y yo creo que en esto se va a centrar más mi testimonio. Y es que cuando yo llegué a la prisión, yo llegué con 19 años, yo no conocía a nadie, yo no había estado preso nunca, no conocía nada de la cárcel, ¿ve? Gloria al Señor. Y cuando llego a la prisión, me metieron a una máxima seguridad, en lo que en verdad me clasificaban, y yo era 19 años, pues seguía siendo un menor para ellos. Y a los 19 años, cuando caí allí, pues me metieron en esa máxima seguridad, y allí los presos pues me empezaron a preguntar cuál era mi sentencia. Mira, menor, ¿qué pasó? ¿Dónde tú eres? De Villaprade. ¿Y cuánto te dieron? Una cadena perpetua. Chacho, acuéstate a dormir, tú no sales más. Tú no sales más nadie aquí ya. Chacho, tú sales aquí muerto o prófugo. Es la única manera que tú vas a salir de aquí. Tú no sales más nada, acuéstate a dormir, chacho, te botaron la llave. Y yo empecé a escuchar eso. Y acuérdese que yo estoy inocentemente preso, que yo no había cometido el delito. Y luego me clasifican, me envían para el pueblo penal, y ¿verdad? Estaba con los adultos allí, y cuando llego allí, pues comencé a recibir ese consejo. Todo el mundo me decía, mira, ese menor le dieron una perpetua los otros días, que sí, y todo el mundo decía, chacho, aquí tú tienes que conseguirte un alicate, tienes que conseguirte una cegueta y un cuchillo. Y yo le decía, pero es que yo no soy ojalatero, ni soy electricista, ¿no? ¿Para qué tantas herramientas? Yo le decía, no, el cuchillo es para que te defiendas aquí, pues tú vas a estar toda tu vida aquí. Y si te dejas coger de bobo, te vas a coger de bobo toda tu vida. Tú tienes que darle la puñalada. El primero que se te meta una puñalada, pues tú tienes que aquí sobrevivir. Y tienes que conseguirte una cegueta. La cegueta es para el barrote. ¿Y para qué el alicate? Para cortar la verja, porque tú no sales aquí, como único que sale aquí es fugado. Tú no vas a salir más de aquí. Ve, yo seguí escuchando noticias malas de mi condición. Fui al social, me acuerdo, le dije al social, me recuerdo que el día yo hasta lloré, porque yo le dije, mire, yo estoy aquí, pero yo estoy inocentemente, ¿entiende? Y yo quiero que usted me ayude, porque yo quiero salir de aquí, yo no vine a quedarme aquí, pues yo no tengo que ver nada en eso. Y me dijo, pero ¿cuánto te dieron a ti? Le dije a la social, me pregunté a la social, le dije, me dieron una cadena perpetua. Y dijo, mira, yo te voy a decir algo, me dijo, aquí hay gente con problemas más, que necesitan más la ayuda mía. Tú estás acabadito de llegar, yo no puedo hacer nada por ti, tú tienes que empezar a hacer tiempo por ir para abajo y después hablamos, pero olvídate, aquí hay gente que, ¿verdad? Pues tiene más necesidad. Me estaba hablando en términos de que había para ayudarlos a salir, yo para salir me acaba de llegar. O sea, que aquella señora con esa, no me dio ánimo, no me dijo lo que me dijo fue, púdrete. La cuestión fue que eso pues fue lo que llenó la botella, esa fue la tapa del pomo. Bueno, ya no me lo están diciendo aquella gente, ya me lo está diciendo, hasta el social me está diciendo que yo no voy para ningún lado. Hice de la prisión mi vida, hermano. Comencé a meterme en cuanto problema había en la cárcel, comencé a usar porquería en la cárcel, comencé a hacer de la cárcel mi vida. Y bueno, ya que yo no salgo de aquí, pues empecé a saltar en la cárcel, a hacer cosas que, ¿verdad?, no debería de haber hecho, y comencé a hacer eso, y porque yo hacía en mi mente que yo no iba a salir a base de los consejos de lo que me habían dicho, ¿ves? Y yo no conocía a Dios, yo no sabía que Dios tenía poder para sacarme, yo no sabía nada de eso. Pero hasta que llegó un momento que me dieron una puñalada en el cuello, porque pasaba saltando y haciendo cosas malas. Me dieron una puñalada en el cuello, que un poquito me quitan la vida. Y ahí cuando me llevan al hospital, que estoy ahí en el hospital, me cogieron 60 y pico de puntos en el cuello. Y cuando yo vuelvo del hospital, el guardia que estaba de retén me dijo, no, este hombre viene con problemas, este hombre va a seguir teniendo problemas aquí, sácalo de aquí. Y ahí me enviaron para lo que le decían el monoloro. El monoloro era la UTI, que le decía unidad de tratamiento intensivo, pero el nombre que le tenían era el monoloro porque era como jaula. Tú metido como un mono en una jaula, monoloro. Allí yo metido allí, yo llegué allí, hermano, con 60 y pico de puntos ahí cogidos, tenía 2 mechas aquí en el cuello, que yo para virarme tenía que hacer así, pues no, para acostarme tenía que agarrarme la cabeza así e ir poco a poco. Así me mandaron para aquel monoloro, eso sinvergüenza allí. Entonces yo estuve allí en el monoloro con esas heridas. Entonces allí me iban a matar también porque allá me involucraron en otro problema y yo no sabía nada porque ellos, los mismos presos me bañaban. Pues yo no podía bañarme porque no podía moverme.
ellos me bañaban cuando iba para visita y cosas así. Y hasta que un día vino un hombre y me llamó por la ventanita de la celda y me dijo: no dejes que nadie se te meta en esa celda, que mañana te van a matar esa gente. Esa gente tiene un revolú ahí, que te han metido ahí, y no salgas de la celda hasta que yo llegue allá. Y esa noche yo hice una vigilia sin ser cristiano, pues yo lo que pensaba es: si esta gente me va a quitar la vida, pues si yo no tengo ni con qué defenderme ni nada, y yo no puedo hacer nada, pues yo no puedo moverme ni nada. Y hermano, al otro día por la mañana vino ese muchacho, los tenía todos ellos reunidos en el portón, yo fui para allá, y allá pues quedaron un acuerdo que hasta que no se averiguara bien, pues no iban a hacer nada conmigo, hasta que no averiguaban. Pero ya yo tengo esa tendencia, estoy esperando que ahí pues se arregló todo. La cuestión es que me trasladan de ahí al presidio. Ahí en presidio pues empezó la guerra que había entre los bandos en las cárceles, ahí se dio bien bravo ahí, y ahí pues era una tendencia, y todo esto yo lo vivía con una mentalidad de que esta es mi vida, este es mi destino, aquí esto es lo que hay. Siempre estaba pendiente a la fuga, siempre, como me metieron eso en la mente, cualquiera que hablaba de fuga yo decía: me avisa, me avisa, y estuve 2 o 3 veces a punto de irme, pero no pude porque los cogían o se daban de cuenta. Yo estaba, como dicen los balonceristas, velando el backline, alábalo, amén, buscando la forma de meterme en la guira. Y entonces ahí en presidio sufrimos mucho porque era un tiempo bien malo, donde no se podía dormir uno sin zapatos, tenía que dormir uno con las tenis puestas, había mucha tensión, ¿verdad? Está la vida de uno en juego. Y ahí pues vaciaron, hubo un momento bien difícil, y ahí me trasladaron para Guayama. Ahí llegué a Guayama, entonces ahí en la cárcel de Guayama fue que logré fugarme, ahí me fugué. Y cuando me fugué pues estuve 8 meses fugado de la cárcel, y cuando salí llegué, ¿verdad?, allá afuera fugado. Estuve en el Bronx un tiempo fugado, como 8 meses. Después de esos 8 meses me cogieron. El hermano mío, que era mi hermano, me delató a los policías que yo era un prófugo, y me cogieron y me extraditaron nuevamente para Puerto Rico. Cuando llegué a Puerto Rico pues me dieron un jarabe de palo, esa gente me dieron una escalpiza, los guardias, porque la fuga donde yo me fugué pues hubieron rehenes, guardias que se cogieron de rehenes, y, ¿verdad?, y ahí me metieron nuevamente para unas máximas. Cuando estaba en esas máximas, que yo estaba, ¿verdad?, ahí agolpeado y estaba ahí, acabadito de llegar de una fuga, ahí me llevaron al tribunal y me dieron 4 años más por una fuga. Tenía una perpetua y 4 años más consecutivos. Entonces ahí pues comencé a seguir con mi pensamiento de que no iba a salir más, de que yo pues esa era la vida mía ahora. Ahí recibo la noticia, ¿verdad?, gloria al Señor, de un hombre que me da una buena noticia. Y ahí un muchacho me dijo a mí: mira, tú todavía puedes salir. Yo tenía el peto igual que tú, me dijo. Y yo salí. Porque tú cualificas, a los 12 años tú cualificas para una libertad o palabra. O sea, ahora tienes que dejar la juntilla, tienes que estar metiéndote porquerías aquí. Tienes que hacer buena conducta. Y si tú haces buena conducta, tú cualificas para pase. A ti te pueden dar pase. Y tú sales y vas con tu familia un weekend. Y pues tú ahora tienes que dejar la juntilla, tienes que dejar todas esas cosas que estás haciendo y hacerlo bien, y te dan pase, y todo eso lo vas a lograr. Oiga, ¿usted sabe qué? Que le cogí el consejo. Y le dije que eso fue lo que Dios me inquietó que yo enfatizara en este testimonio, para que usted viera lo importante que es el consejo. Con el consejo, la Biblia dice que se ordenan los pensamientos. ¿Ve? Ahora yo estoy hablando que me están dando consejos gente que estaban endemoniados, gente que no tenían a Dios. ¿Ve? Y me dieron esos consejos buenos y yo los seguí y funcionaron. ¿Ve? Y por eso es tan importante que usted oiga estos testimonios, porque estos testimonios te sirven de consejo. Amén. De consejo de que realmente Dios puede cambiar la vida de nosotros, Dios puede hacer maravillas, que Dios es real, que si lo hacemos como hay que hacerlo, Dios hace lo imposible posible. Y yo me acuerdo que este hombre me dio ese consejo y yo empecé a hacer lo que él me dijo. Empecé a hacer buena conducta, empecé a portarme bien, empecé a trabajar, que yo no daba un tajo ni en defensa propia. Comencé a trabajar, comencé a portarme bien, y exactamente me trasladaron para Humacao. En la cárcel de Humacao, una cárcel pequeña y una cárcel que había más libertad. ¿Verdad? Y de ahí, de esa cárcel, me trasladaron para Punta Lima.
allí en Punta Lima, pues ya es un campamento donde tú estabas suelto todo el día, donde allí fue que cogí el curso de natación. Soy salvavidas acuático, alábalo. Allí me hice salvavidas acuático. Esta gente se ríen cuando yo hablo de eso porque ellos piensan que uno nació viejo. Yo joven fui y he envejecido. Entonces ahí pues cogí y entonces estuve ahí 8 años en ese campamento y exactamente comencé a salir de pase de ese campamento. Comencé a salir de pase, iba de pase, estaba con mi familia. Y yo seguía en la misma, salía de pase, pero salía, ya usted sabe, a hacer barbaridades. Entonces ahí salí y me acuerdo que salía de pase hasta que fueron por la cárcel a buscar quienes se estaban metiendo droga y, ¿verdad?, di un positivo de droga. Y cuando di el positivo de droga, pues me quitaron todos los pases y volví de nuevo a, ¿verdad?, a bajarme la clasificación. Y volví a mediana, que tenía mínima, ahora tengo mediana. Entonces ahí pues tuve un tiempo en mediana, volví de nuevo a hacer conducta y volví de nuevo, me dieron los pases y seguí de pase y volvieron a buscarle a Orín y volví a dar otro positivo de droga. Entonces ahí me volvieron a quitar los pases. Entonces ahí en ese momento hubo un revolú en la prisión que cogieron un revólver dentro del penal y me echaron ese caso a mí. Y a mí a 3 más. Y ese día nos trasladaron para Mayagüez. Allí estuvimos en Mayagüez con un caso de un arma dentro de un penal. Y todo esto estaba pasando y yo le quiero decirle que lo más que me hizo a mí estar preso, lo más que me dolió en mi causa de preso de los 16 años que tuve, fue yo saber que yo estaba preso por algo que yo no hice. Y usted sabe algo que es una cosa bien linda, ¿verdad? Que usted puede escuchar esto, porque una injusticia... Hay gente que se han quitado la vida por una injusticia. Hay gente que hoy no existen porque no pudieron tolerar una injusticia. Una injusticia es eso, cuando a ti te acusan de algo que tú no hiciste. ¿Ves? A mí los psicólogos que me trataban en la cárcel, cuando yo le contaba mi caso, yo le decía, mire, yo soy inocente, yo no sé nada de esto, yo no sé ni quién fue el que mató, ni quién mataron, yo no sé nada de eso, yo estoy aquí inocentemente. Y los mismos psicólogos me decían, yo lo felicito a usted, porque hay que tener una mente fuerte para uno. Yo me hubiera vuelto loco, me decían ellos. Yo estar preso por algo que yo no hice, después de tantos años que usted lleva. Y, ¿verdad? Y fue Dios. Ahora yo entiendo que era Dios, que ¿verdad? Dios me fortaleció, Dios me ayudó a yo no, ¿verdad?, cometer ese error de quitarme la vida. Pero, sinceramente, fue lo más que me pesó en mi causa de los años que estuve preso, es saber que yo estaba preso por cosas por algo que yo no había hecho. Y lo más que me hacía preso a mí era también cuando los confinados llegaban a la cárcel, los muchachos, y me decían, Chacho Piña, lo tuve que matar así, porque el tipo se levantó, que si esto y lo otro. Y al par de días me decían, Piña, te veo, gané el caso. Dije, mira para allá, este hombre que me dijo que lo hiciste y se va, y yo que no he hecho nada aquí, mira todos los años llevo aquí. Eso me hacía más rebelde y me ponía más malo. Y me acuerdo que cuando menos yo esperaba, me trajeron la noticia de que mi papá se había muerto. Mi papá era la persona que me visitaba en la cárcel. Mi papá era la persona que siempre estaba pendiente a mí. Mi papá era el que me llevaba a mi chavito para la comelata, alábalo. Amén, para la guarapeta, alábalo si puede. Amén, de la comisaria. Era mi papá el que corría siempre la milla extra conmigo. Él murió yo estando preso. Y cuando mi papá murió yo estando preso, pues eso fue un golpe demasiado muy fuerte para mí. ¿Por qué? Porque cuando me llevaron al velorio a verlo, yo me acuerdo que cuando yo lo estaba mirando así a él, ¿verdad?, en mi mente, alguien me dijo en la mente, y ahora yo entiendo que mi conciencia, yo dije, pues yo estaba llorando y mi conciencia me dijo, hipócrita, estaba botando aquí lágrimas de cocodrilo, si tú lo mataste también a cuchillo de palo. Pues yo le hice sufrir mucho a mi papá porque yo era el único hijo varón, el menor, y él tenía mucha esperanza en mí. Y al él ver que yo cada ratito que él llegaba a veces a la cárcel, no, ya él no está aquí, lo trasladaron. Y muchos problemas, pues también lo hice sufrir mucho. La cuestión fue que cuando me traen de ver mi papá, hay un motín en la cárcel. Y como yo vengo herido, vengo desesperanzado, ya yo decía, no vale la pena vivir, ¿para qué? Si ya mi papá no está, ya no es. O sea, me quedaba mi hermana, me quedaba mi mamá, mi abuela se había muerto también, me sentía solo. Entonces ahí, cuando llegué de ver mi papá muerto, ¿verdad?, el velorio, llegué y había un motín en la cárcel y como estaba loco, rebelde, me envolví en el motín y cuando vine a abrir los ojos estaba metido en una máxima seguridad.
cuando estaba en esa máxima seguridad, pues ahí pues seguí más loco todavía, porque ya no tenía esperanza, ya toda esperanza se había acabado. Ya yo decía, ¿para qué yo voy a luchar? ¿Para qué yo voy a portarme bien? Si ya anyway no tengo nadie en la calle, no tengo a nadie que me pueda ayudar, no tengo, ya papi se murió, ya abuela no está. Y yo, olvídate, ya aquí no hay para ningún lado. Perdí toda la esperanza y ahí, olvídese, ahí fue que me metí, bebí hasta desodorante. Hasta desodorante bebía. Yo y tenía siempre en la mente que yo moría de un overdose o moría de viejo en la cárcel, pues ya me había rendido. Y cuando más perdido yo me sentía y más, ¿verdad?, desesperanzado yo me encontraba, me acuerdo que yo era un salsero, de esos salseros, ahora me las como con las habichuelas, pero para ese tiempo era un salsero. Y yo me pasaba cantando salsa, escribiendo salsa y todas esas cosas. Y yo me acuerdo que ese día, pues estoy en la celda rompiendo un vicio de droga en una celda. Y me acuerdo que estoy así pensando y me vino a mi memoria el papá mío. Estaba pensando en mi papá, pensando en todo lo que había perdido. Y me vino a la memoria una pregunta que me hizo un amigo consejero que, ¿verdad?, me visitaba, que me dijo: Piña, tú nunca te has preguntado quién tú eres, qué tú tienes, quiénes te aman, a quiénes tú amas, cuál es tu fin, qué tú tienes. Y yo le dije: yo no conozco, yo no me acuerdo nada de eso, yo nunca pienso en nada de eso, son preguntas muy importantes, eso yo no pienso en nada de eso. Me dijo: algún día en tu vida piensa sobre eso. Y yo me acuerdo que ese día me vinieron esas preguntas. Y dije: bueno, ¿y quién soy yo? Y dije: bueno, un preso. ¿Y qué yo tengo? Yo mismo hablando, un monólogo, yo hice un monólogo conmigo. ¿Y qué yo tengo? Una cadena perpetua y 4 años más por una fuga. ¿Quiénes me aman? Bueno, los que me amaban se murieron mi papá, se murió mi abuela. ¿A quiénes yo amo? Yo no amo a nadie, yo no me amo a mí mismo, yo no amo a nadie. ¿Cuál es mi fin? Yo digo: morirme aquí de viejo, morirme con un overdose, morirme con un SIDA, aquí estoy metiéndome droga todo lo que da. Y ahí yo empecé a sentir el peso de mi desgracia y me sentí ese momento el hombre más infeliz, más vil. Me di de cuenta que yo estaba en bancarrota, que yo no era nadie, que yo no tenía nada, que no era nadie, no tenía nada. Y, ¿verdad?, no era nada. Y yo creo que hay gente que hoy deberían de hacerse esa pregunta, gente que me escuchan, que no le sirven a Dios. Amén. Que tú tienes, quién tú eres, cuál es tu fin, si tú sigues como tú vas, a quienes tú amas, quienes te aman. Y esas son preguntas que a veces no nos hacemos, pero aquel día yo me hice esas preguntas y fui sincero y honesto conmigo mismo. Y como me sentí tan porquería y me sentí tan vil y tan desgraciado que me sentí ese día, que prendí la radio buscando una salsita de esas endemoniadas que me arreglara el revolú que tenía por dentro. El títere soy yo, que estaba buscando como esa música era que era la que a mí me gustaba y eso. Entonces cuando pongo la radio, pues salió en una emisora cristiana y nunca me puedo olvidar, Dios me dio el privilegio de grabar esa alabanza. Salió esa alabanza: cuando piense que no hay nadie en este mundo que pueda alguna vez pensar en ti, cuando todos tus amigos te han dejado y pienses que jamás serás feliz, ya no llores, no recuerdes lo dejado, olvida tu pasado y sé feliz. Amigo, no estás solo, Jesús empecé a llorar y a llorar y a llorar. Yo decía: ese tipo me está cantando a mí, porque era lo mismo que yo estaba pasando en ese momento. Yo empecé a llorar y a llorar, y en ese momento, pues, ¿verdad?, como yo iba a los cultos, como yo siempre testifico en los cultos, pues, en los cultos, pues, llevaban galletas y llevaban donas y refrescos, y ya tú sabes, y yo iba por las donas y los refrescos, y los cristianos eran bien sabios, porque tú tenías que comerte todo el mensaje, porque a lo último era que daban las donas y los refrescos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo oía testimonios de gente que testificaban en la cárcel. Yo decía: ese tipo no tiene nada. Si yo digo las historias mías, yo decía, cuando los tipos testificaban, yo decía: si yo digo decir todas las historias que yo he tenido, pero no aceptaba el Señor. Pero ese día, ¿verdad?, yo dije: Señor, yo he probado todo y todo me ha fallado. Lo que me falta es probarte a ti. Y yo me acuerdo que ese día, ¿verdad?, alcé mis manos al cielo en aquella celda, la tapé, puse
nosotros en la cárcel le decíamos tordo, un tordo. Puse así una sábana para que nadie mirara para adentro, nadie me viera con las manos arriba. Amén. Y alcé las manos arriba. Y el Señor, yo no te conozco a ti, yo nunca te he servido, pero yo he probado todo y todo me ha fallado. Me falta probarte a ti. Y te voy a servir. Voy a buscarte, Señor, ayúdame, que si esto y lo otro. La cuestión fue que empecé a sentir algo diferente dentro de mí, porque yo me estaba llorando y ahora empecé a reírme, empecé a sentir como una alegría por dentro. La cuestión fue que esa noche pues no dormí bien. Al otro día cuando me levanté, me acuerdo que fui abajo, donde estaban los muchachos desayunando, y allí me encontré a un hombre, amén, que si me está escuchando, amén, fue una persona, fíjese, apartado de Dios, y Dios lo usó. Hosti me dijo, yo le dije, Hosti, anoche yo tuve una experiencia, yo no sé qué me pasó, pero yo quiero buscar a Dios, yo acepté a Cristo anoche, yo ahí no sé cómo yo lo hice, pero yo voy a buscar a Dios, que siete. Y él me dijo, eso es lo mejor que sea, eso es lo mejor, piña, yo soy apartado. Me dije, ¿qué es eso, apartado? No, que yo le serví a Dios también, y eso es lo mejor que hay, piña, eso es lo mejor que hay. Y dije, pero ¿y qué yo tengo que hacer ahora? Yo, no, tú lo que tienes que buscar un pastor, ¿entiendes? Buscarte un pastor que es el pastor de la iglesia, y tú empiezas a ir a los cultos, y empiezas y es el que te va a enseñar que si es, qué bueno, que si es. Y ahí empecé a ir a los cultos, entonces los muchachos no, ¿verdad? Como habían tanta gente que se ponían ese disfraz de cristiano dentro de la cárcel, pues mucha gente pues decían, piña, eso no se puede jugar con eso. Decían, con eso no se vacila. Y dije, no, pues yo voy para adelante, vamos a ver. Y pues entonces, ¿qué pasó? Fui al salón de visita, estaba la madrastra mía, y yo tenía un bigote, que los que han visto la carátula del disco Él cambió mi vida, un bigote que ni a Cedes Mejía, aquello era... Son pocos en la historia que han podido tener un bigote como que... Él tenía un bigote, olvídese que usted llega a ver aquel bigote, si usted llega a ver aquel bigote, ahora todos los que usted vea, y le va a decir bigotito. Pues, entonces yo me afeité aquel bigote, entonces parecía que tenía un tocino aquí, de tantos años en el bigote. Me afeité cuando yo fui a la visita, que mi madrastra me vio sin bigote y me vio así calado y bien. Muchacho, ¿y qué rayo te pasó a ti ahora? Y dije, no, me acepté al Señor, estoy buscando al Señor. Te voy a decir una cosa, mi madrastra, con eso no se juega. Que si esto y lo otro. Y dije, no, vamos a ver. Y empecé a buscar a Dios. Me acuerdo que fui a la social también, cuando la social me vio, me dijo, ¿qué le pasa a usted? Le dije, no, estoy buscando al Señor. Eso es serio. Todo el mundo dudaba, que siempre es así. Entonces, los muchachos en la cárcel, pues, yo comencé, fíjate, pues yo me convertí de verdad. O sea, yo estaba cansado, yo había sufrido mucho, y fui donde los muchachos amigos míos, le decía, si tú eres amigo mío, te voy a pedirle favor, no me invite a meterme droga, ni me avise cuando haya algo, te voy a pedirle favor, no me metan en revoluce, cuando pase algo, no me pregunten a mí nada, no me pidan opiniones, les voy a pedir de favor, ayúdenme, si ustedes son amigos míos, ayúdenme, yo quiero cambiar, yo no quiero seguir aquí, yo quiero salir ya. La cuestión fue que muchos de ellos pues me ayudaron, no me decían nada, y seguí perseverando dentro de la prisión, y dentro de la prisión pues Dios me dio experiencia, ¿verdad? Fui bautizado dentro de la prisión en las aguas, fui bautizado con el Espíritu Santo, el pastor, ¿verdad? El pastor que yo tenía, pues se levantó contra mí, mi pastor, eso también hay que testificarlo, porque puede ser gente que encuentre en esa situación. El pastor que me estaba pastoreando en la cárcel se levantó con celos conmigo. ¿Por qué? Porque yo era uno de los líderes para ese tiempo cuando acepté a Cristo, y todo el mundo, mira, Piña se convirtió, Piña. Entonces los que venían de la cárcel, de la calle, querían saber quién era Piña. ¿Tú sabes? Entonces, como él era el pastor y ¿sabes? Se preocupaban más por saber quién era yo, quién era el pastor. Entonces, ¿qué pasa? Que al par de, como te voy a decir, como a la semana y pico, casi al mes, yo hice un testimonio. Yo hice en un papel, me dibujé yo mismo con un retrato que tenía y puse un breve testimonio de, ¿sabe lo que pasó con Piña? Era el título. Entonces yo hice eso y se lo di a mi hermana que me visitaba también en la cárcel. Pues la hermana mía le sacó muchas copias y me trajo un montón, me hizo un tratado. Chacho, ese tratado me costó a mi lágrima, porque entonces este hombre empezó desde el altar, el pastor, y esa gente que se convierten, que los otros días ya están haciendo tratados, y el hombre tirándome, y entonces el diablo me decía, dale con la conga encima de la cabeza, que ese hombre lo que está haciendo es desquitándose ahí del celo que tiene, y yo ahí lloraba, porque yo me convertí de verdad.
y hasta que llegó el momento, Dios me hizo justicia y al hombre pues lo sacaron de pastor y me pusieron a mí de pastor. Y yo no me daba de cuenta, ¿verdad?, que cada vez que yo leía la Biblia, yo sacaba un estudio bíblico. Y yo me dediqué a Dios en la cárcel, me dediqué al Señor y empecé a leer Biblia. Entonces tenía un cubano que lo cogieron por allá y ese hombre tenía chavo y se convirtió y se enamoró tanto de la Biblia y de las cosas de Dios que mandó a comprar como 500 pesos en libros de comentarios bíblicos, de cosas. Y ese hombre era el pana mío, era el panel mío. Y eso era todos los días con libros, leyendo. Y Dios siguió dándome conocimiento. Y yo empecé a hacer el estudio. Pero yo decía, pero acá, porque cada vez que yo leo la Biblia saco un estudio, lo escribía. Y hasta que un día, pues, Dios me dijo que ese era pasto fresco que Dios me estaba dando, porque ya Dios tenía preparado que me iba a poner a pastorear. Y eso eran los estudios que yo le daba a la iglesia. Y Dios me puso a pastorear. Ahí en la cárcel, ahí me trasladaron a la mínima, entonces ahí me llegué a aquella mínima, de ahí seguí perseverando, ahí me pusieron pastor también, luego de ir a La Pica, fui al campamento La Pica, no me aceptaron en La Pica y me reviraron para atrás, me volvieron para la cárcel donde yo estaba y ahí cuando llegué el pastor le dijo, no, yo sabía que a ti no te iban a coger porque Dios no tiene dos bocas y anoche Dios me dijo que el pastor aquí eres tú, ya yo no soy pastor, ahora el pastor aquí eres tú, me dijo el pastor que estaba. Pues gloria a Dios. Entonces empecé a pastorear también ahí. De ahí, pues entonces es que salgo en Libertad Bajo Palabra. Ahí salí en Libertad Bajo Palabra, ¿verdad? Comencé a portarme bien en la cárcel, a seguir predicando en la cárcel, hasta que Dios me abrió la puerta y me sacaron en Libertad Bajo Palabra. En 1996 yo salí de la cárcel, en 1996. Salí en Libertad Bajo Palabra. Y antes de yo salir de la cárcel, pues Dios me dijo, no te preocupes por lo que vas a comer, ni por lo que vas a vestir. Yo entendí que Dios me estaba diciendo que, ¿verdad?, que trabajara para Él, que Él se iba a encargar de mí. Y eso comencé a predicar, pero fueron una etapa, ¿verdad? Y esto es bueno testificarlo porque hay mucha gente que salen de la cárcel y piensan que, no, hermano, usted me ve a mí, pero yo he tenido que tener proceso, yo he tenido que pasar proceso. Yo cuando salí de la cárcel no tenía con qué comer, a veces me acostaba con hambre, a veces hacía ayunos, no porque quería santificarme, era que no tenía con qué comer. Y yo decía, pues vamos a aprovechar de hacer un ayuno, ya que no hay nada que comer. Porque me fui para la casa de mi madrastra y mi madrastra era espiritista y ahí usted sabe, me metí a la casa del diablo y el diablo estaba en contra de que yo estaba buscando de Dios. Entonces ella no me dejaba abrir la nevera, me escondía las cosas. Y yo pues vi que ella, hasta que un día una nena que ella criaba me dijo, mami quiere que tú te vayas. Ella no se atrevió a decírmelo, pero ella me lo dijo. Entonces pues pasé muchos momentos ahí difíciles y gloria a Dios. Pero yo no me detuve, seguí predicando. Gloria a Dios. Gracias a Jesús. Hasta que llegó a mi vida mi esposa. Hay poder en Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Y llegó mi amada esposa a mi vida. Nos casamos a los 6 meses de yo haber salido. Salí un pleno ministerio. Me acuerdo cuando empezamos a relacionarnos, yo y mi amada esposa, pues yo le dije a mi esposa que pues, yo no tenía nada que ofrecerle, ya que yo pues vivía por fe.
Tú tienes que le dije que tú tienes que saber que yo vivo por fe, no tengo nada, no tengo mucho que ofrecerte. Lo que Dios me dé, pues eso es lo que yo voy a traer a la casa, si nos casamos. Y quiero que sepan también que pues a la hora cero, pues cuando tenga que escoger entre Dios y tú, pues voy a tener que escoger a Dios porque, ¿sabes? Dios primero. Pues mi esposa me dijo lo mismo, mi esposa me dijo, no te apures, que yo conocí a Dios primero que a ti. Y con lo que yo cobro, nosotros podemos vivir. Mi esposa tenía un carro nuevo. No, me va a dar la chita en la mona de Tarzán. A ver si puede. A ver si no, me dio una mujer que amo con todo mi corazón. Y Dios pues me dio mi amada esposa. A los 6 meses ya estábamos casados. Nuestra relación duró 4 meses hablándonos y esto, de lo que Dios preparó todo. Nos casamos. Cuando me casé pues no tenía, sinceramente pues, yo no tenía dinero para aportarle. Ella fue la que puso todo el dinero de la fianza, de donde fuimos a vivir. Y de ahí para adelante, pues, ¿verdad? Comenzamos juntos. Ella ha sido una mujer muy sabia. Dios la ha usado para ayudarme a aprender a amar. Y de ahí para adelante, pues, comenzamos juntos a caminar en el ministerio. Y seguimos predicando. Durante muchos años hemos estado juntos. Dios, ¿verdad?, nos ha bendecido. Hasta el día de hoy. Llevamos 29 años de matrimonio. Y realmente, pues, después de mi salvación, pues la persona más importante en mi vida ha sido mi esposa, que ha sido la persona que es la bendición. Luego de mi salvación, la bendición más grande ha sido mi esposa. Ha sido la mujer que ha estado conmigo en las buenas, en las malas, ¿verdad? Gloria al Señor. Y pues seguimos hacia adelante, ¿verdad? Tengo un hijo, se llama Guardemar, está por allá por Ocala. Tenemos a Héctor Díaz, que es el pastor. Cuando nosotros nos casamos, Héctor Díaz tenía 12 años, ¿verdad? Lo echamos para adelante también en su crianza. Y tenemos ahora 2 nietas, Adriana y Sofía, una nuera, Karina Fernández, una gente que amamos y que son mi familia. Y echamos para adelante. Y mi esposa, cuando empezamos a tratarnos, pues la gente le decía, ¿qué te va a dar ese preso a ti? Si las tías le decían, yo no sé, el evangelio te ha embrutecido a ti, ¿qué te va a dar ese preso a ti? Una mujer que estudió, ella era maestra, ¿qué te va a dar ese preso a ti? Pero como Dios estaba en el asunto, pues Dios, ¿verdad?, nos ayudó a pasar todas esas barreras. Y hermano, ¿verdad? Hoy, pues llevamos 29 años de matrimonio, hemos seguido predicando, que fue lo que Dios nos llamó, ¿verdad? A lo largo, a lo ancho, donde Dios nos ha permitido llegar. Y hasta el día de hoy, pues, ¿verdad?, puedo testificarle que no ha sido fácil, ¿verdad? Porque a veces la gente te ve donde tú estás, pero la gente no sabe lo que ha sido, que uno ha tenido que vivir, persecuciones, ¿verdad?, cosas que se han levantado en contra, gente que son abusadores dentro del evangelio, gente que no valoran, ¿verdad?, el esfuerzo, gente que hacen asesión de personas, gente que también pues oran por los presos pero no creen en los presos, oran por los presos pero cuando se convierten, pues ya tú sabes, esconden la cartera cuando tú le pasas por el lado, y así sucesivamente. Y todo el mundo puede ser novio de la nena menos el preso, ¿ves? Y todas esas son cosas que, ¿verdad?, uno las sufre, uno las vive. Y por eso es muy importante que los presos que me escuchan, que puedan saber que, ¿verdad?, pero de todas esas Dios nos libra, Dios nos cuida, Dios nos ayuda, ¿verdad? Dios nos ha dado un hogar, tengo un hogar, gracias al Señor. Tengo una familia, tengo un pueblo, tengo mucha gente que me aman, gente que realmente no con palabras, con hechos, gente que me ayudan. ¿Verdad? Gente que han estado muchos años. Yo tengo gente, hermano, de muchos años ayudándome, mucho, le digo más de 20 años ayudándome, que usted ni se imagina. Y son gente que ahora mismo no tenemos una relación continua de todos los días hablarnos, pero son gente que nunca, más de 20 años, no han dejado de ayudarme. Y gente que, ¿verdad?, que nos aman, que nos han sido de bendición, ¿verdad? Y conocí al hermano Héctor también, ¿verdad? Conocí a Héctor en ese caminar, esa trayectoria. Tuvimos en muchas emisoras. Yo tuve hasta 3 programas en un solo día, en 3 emisoras diferentes,
que tenía que salir de una a las millas para otra y después a las millas para otra, porque eran corridos los programas en diferentes, uno en Guayama para bajar para Naguabo, para subir para Fajardo. 3 emisoras a la misma vez. Y yo hacía todo eso y seguía haciendo la voluntad del Señor. Llevamos, hermano, yo voy para casi 29 años, voy yo también en la radio, interrumpidamente. Yo llevo 29 años dando programas radiales sin dejar una semana sin tener un programa en alguna emisora, porque Dios me llamó a esto. Y todo eso lo ha hecho Dios por su gracia, por su misericordia. Yo soy una partícula de tierra. Yo no soy nadie. Yo soy alguien que Dios pues tuvo misericordia, me salvó y ha puesto cosas en mis manos que hasta ahora pues he podido hacerlas gracias a Él. Me permitió escribir 4 libros, me ha permitido grabar 10 CD de música cristiana. Muchas cosas que Dios ha hecho en mí que jamás en mi vida yo pensé que aquel que pensaba morir preso, que pensaba que nunca iba a salir de la prisión, Dios me ha permitido, ¿verdad?, poder llegar, amén, gloria al Señor, hasta donde Dios me ha permitido, ¿verdad?, gloria al Señor, llegar. Y, ¿verdad?, conocí al hermano Héctor. Héctor también ha sido de bendición, ¿verdad? Yo sé que yo también ha sido bendición a su vida, pero él también ha sido bendición a mi vida, ¿verdad? Y lo conocí, hemos estado al lado de él ayudando en todo lo que he podido ayudarlo, ¿ves? Gloria al Señor. También con Angelito, con Julito, toda esta familia. Ya llevamos 10 años, que han sido los últimos 10 años, ¿verdad?, que hemos estado ahí juntos echando para adelante y estamos muy contentos de las cosas maravillosas que Dios ha hecho con mi vida, ¿verdad?, con mi familia, y estoy contento. Mi mamá está viva, tengo una buena relación con mi mamá, con mi hermana, que siempre me visitaba en la cárcel y estaba pendiente también a mí, mi hermana. Tengo otra hermana, se llama Migdalia también, que es la menor, de parte de padre. Y realmente pues le doy gracias a Dios porque aún con todo lo que ha pasado en mi vida, Dios ha sido muy bueno. De ahí en adelante, de conocer al Señor, Dios lo que me ha hecho es bien. Dios me ha ayudado, Dios me ha guardado, ¿verdad? Llevo todos estos años. Nunca pensé que iba a llegar a la edad de 66 años, ya cumplí 66 años. Nunca pensé que yo llegaba a esa edad. Ya son 66 años, que, ¿verdad? Sinceramente pues le damos gracias a Dios, porque son 66 años bien vividos, ¿entiendes? Que la gente pues tienen envidia, a veces ven a uno así, ¿verdad? Los chamaquitos. Ellos se ríen. Pues sí, pero es así, hermano, y estamos contentos y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y le digo que tengo más historia que Cisco Key, el llanero solitario, pero realmente, ¿verdad?, lo más que he sentido hablarles en términos de que un consejo, ¿verdad?, fue lo suficiente para yo tomar decisiones. Y el consejo de Dios para todo el que me ha escuchado en este día, gloria al Señor, es que mientras hay vida hay esperanza. Que no importa la condición que usted esté, no importa lo que usted esté pensando, los pensamientos suyos no son los pensamientos de Dios. Los de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿ve? Y yo quiero decirle que Dios tiene propósito con usted y que así como Dios lo ha hecho conmigo y con todos los que han testificado aquí, Dios lo hará también con usted. Dios no hace acepción de personas. Es cuestión de que usted se ponga en las manos de Dios y Dios se va a encargar de hacer lo imposible posible. Por eso tú que estás en la cárcel, amén, gloria al Señor, yo te digo que busques a Dios, que te acerques a Dios y Dios se va a acercar a ti y que Dios, ¿verdad?, gloria al Señor, va a hacer la diferencia en tu vida. Dios te va a ayudar y Dios se va a encargar de taparle la boca a los leones. Hoy andaba yo con Alex, conocido antes con Alex Trujillo, y hablábamos de todo eso, hermano, de que ahora mismo Alex anda por ahí, ¿verdad?, y libre, y el hombre es el hombre más buscado y un hombre con muchos problemas en la calle, y hoy en día está, porque Dios hace la diferencia. Y yo le decía a él, Ale, ¿tú sabes por qué mucha gente no se convierte? Porque yo tengo muchos enemigos, porque la gente piensa, no, una vez que tú vienes a Dios, tus enemigos ya no son tuyos, son de Dios, y Dios se encarga de tus enemigos, y Dios se encarga de taparle la boca a los leones. Y dice la Biblia que cuando los hombres agradan a Dios con su conducta, Dios le hace estar en paz aún con sus propios enemigos. Y Dios se encarga de eso. Por eso si tú estás en la cárcel y ese es tu pensamiento y esa es la razón por la cual no te conviertes pensando en los enemigos que tienes, en el daño que tú has hecho, la Biblia dice que Dios coge tu pecado y lo echa al fondo del mar y no se acuerda más de él, y de ahí para adelante es un borrón y cuenta nueva, y Dios se va a encargar, amén, de tus enemigos. Dios te va a poner en paz con ellos.
Por eso, ¿verdad? Todo el que me ha escuchado en esta hora preciosa, ¿verdad? Vuelvo y les repito, todo esto es la gloria y la misericordia de Dios en mi vida. Y estoy muy agradecido de Dios. Y por eso he estado todos estos años predicando a diestra y siniestra. Todos estos años, ¿verdad? Llegando a tantos lugares que Dios me ha permitido llegar y hacer tantas cosas que Dios me ha permitido hacer. Yo he sido presidente del concilio. Yo he estado en muchos lugares que Dios, posiciones donde Dios me ha puesto. Amén, para darle gloria a Él y para que su nombre sea glorificado, y para que la gente entienda que no es un cuento de vieja, lo vil, lo menospreciado, escoge Dios para avergonzar a los sabios. Así que en esta hora preciosa, por ahí ya viene caminando mi hermano Ángel, por ahí viene mi hermano Julito también, amén, que son los anfitriones. Wow, qué gracia palabra. Amén, gloria al Señor, en esta preciosa tarde de estos testimonios. Y estamos muy agradecidos de Dios, muy agradecidos de mi amada esposa, muy agradecidos de mi hermana, amén, de mi hijo, de toda la familia, ¿verdad? Que por lo menos están ahí, de mis amigos, mis hermanos, que verdad que somos una familia hacia adelante en el Señor. Y acuérdese, hermano, que aquí todo es la gloria de Dios y todo lo que ha sucedido ha sido Dios, amén, el que lo ha hecho porque quiso tener misericordia de mí. Así que muchas gracias por haber oído este testimonio. Amén, y gracias, Maranata, por permitirme, amén, ¿verdad? Hablar este testimonio, y perdone que haya llorado, porque es que no, es que es muy difícil, alábalo. No, mira, hermano, nosotros, ¿verdad? Yo se lo digo en mi carácter personal, yo sé que mi hermano Héctor también, yo creo que usted comparte, mi hermano Julio. Para nosotros, Alfonso, es una inspiración, hermano, una inspiración en todo el sentido de la palabra, porque hay mucha gente que lo puede estimar como ministro y se lo merece por su aplicación y por su desempeño, por su esfuerzo, lo reconocemos así, pero nosotros lo admiramos como persona, como ser humano, como la persona que es, y realmente una persona que nosotros queremos muchísimo. Allá en Guatemala se maravillaron, pues ve acá, pero ¿qué pasa con ustedes y con Piña? ¿Cuál es el rango de este hombre? Usted no va a entender eso. Tremendo. Lo conocí personalmente. Ustedes no van a entender esos misterios. Porque personalmente lo conocemos. Realmente es alguien que amamos muchísimo, sí, amamos mucho y para nosotros es de tremenda inspiración. Sí, señor. Como persona, él, Titi, Judy. Y de verdad que estamos más que contentos. Para nosotros, sí, Alfonso ha sido una bendición tremenda. Eso es. Y de verdad que lo que Alfonso vivió, nosotros, hermano, yo puedo escucharlo 20 veces. Sí, señor. Impresionante. Y de verdad que hay que orarle a Dios, hermano, que Dios toque a alguien para poder llevar la vida de Alfonso lente. Yo oro por eso, hermano. Yo oro por eso, yo ¿verdad? Creo que sí, yo creo que eso es un proyecto que debe impactar muchas vidas, porque yo sé que gente estremece el interior de uno, sinceramente, lo que nuestro hermano Alfonso vivió. Pero qué lindo lo que Dios ha hecho en nuestro hermano Alfonso. Este es el Mr. Miyagi de aquí, sí, nosotros señor. Lo amamos muchísimo. Este es el hombre de los códigos. El Pat Morita, Pat Morita. Así que acuérdate que si hacemos la película tiene que haber un extra. No, ya te... ¿Qué escenas tú crees que? Y hubieron muchas escenas. No, tiene que tener bigote como el que tiene. Alfonso, la escena. Los rangos ahí con bigote, esos trililí. Piña no testificó lo de los árabes ni nada. Mira, Alfonso, el asalto del árabe. No, eso no pasó. No, eso es muy fuerte. Mira, no diga empezó eso. como asaltante y terminó como secuestrado. ¿Cómo se encuentra ahí como víctima? El de la motora que se le miró. La corbeta. Y miró con el guía mirando por un lado y la goma para otro. Ay, Dios mío, gloria al Señor. Esos son códigos que no se pueden ver. El del San Lázaro. Dios mío. Gloria al Señor. Así que nos hemos gozado, hermano, señor, como gozado. Peñita, sabes que te amamos muchísimo. Sí, señor. Y como bien dice nuestro hermano Alfonso, no de palabra, pero de palabra todo el mundo no. Se ama con las acciones, hermano, se demuestra, amén. Así que, gloria al Señor, nos gozamos esta bendición linda. Mira cómo brilla ese hombre, Alfonso. Sí, sí. Ese hombre le ha metido, eso tiene que ser manteca de ubre. Ese Almorol. Tú sabes que nuestro hermano John Martin está celebrando que hoy se cumplen 3 años de haber salido de la Gloria a Dios, un aplauso.
Y hoy tiene la bendición de dar por gracia lo que por gracia recibió. Eso, así que es. nos hemos gozado, bueno, hermano. sí, señor. Siga compartiendo esta bendición, sigue enviando, ¿verdad? Esta oportunidad de que alguien Eso se es. conecte. Pero vamos a hacer Rachel con broche de gloria, que Alfonso termine cantando Ay, también en su santo. participación, esa de la... Yo se la puse, pero no la ¿Cuál escuchó. es, Alfonso? Mira, Piña, ¿cuál es la que habla de tu testimonio? ¿Cuál es? La que- Sí, amigo no está Ah. solo ese fue el... No, Eso fue pero lo que no, Cuando Ah. piense. No, ese amigo no está solo, pero dice la de Me invita a una tragedia. Esa misma, esa está misma. tremenda. Búscala, búscala ahí. escena. Ah, sí, con Búscala, eso vamos a búscala. cerrar el testimonio. Una barca en la deriva. Espérate, Vamos a subir Angelito, y pero no. bajamos, tú sabes. Hermano, no, le no, prometo que se va a escuchar mucho mejor que lo que Angelito está cantando. Yo doy fe también. Oye, siempre hace una parte por lo más fino. Acuérdate que Angelito... Seguimos con John Martin, continúa nuestro hermano Diego Silva y por ahí viene el pastor Elías Quiñones, amén, con su amada también a cerrar este maratón. Mañana continuamos allá en Massachusetts. Estuve hablando con Luisito ahorita, amén, me comparte testimonios poderosos, hermano, testimonios poderosos que se van a estar compartiendo. Está Massachusetts, está Ohio, está Orlando, así que usted no se pierde esa bendición. El viernes Gracias le doy a Cristo, ¿verdad, Piña? culminamos. ¿Cuál es Piña? ¿Cuál es Joelito? Gracias le doy a Cristo. Esa misma, ya Esa está. es, Sí, yo gloria al sabía, Señor. pero... Alabado sea Dios. Gloria al Señor. ahora, y vamos ahora. vamos concluyendo en esta bendición. Continúa nuestro hermano John. Seguimos con nuestro hermano Diego. Y culmina nuestro hermano el pastor Elías Quiñones. Eso es. Maranata está de aniversario número 10. ¡Aleluya!